Amén. Muchas gracias por apoyarnos esta mañana. Es una bendición a ver todos ustedes esta mañana. Amén. Yo quiero predicar un mensaje: creer cuando es oscuro. Creer cuando es oscuro. Amén. Jesucristo no fue una caridad bíblica. Jesucristo era un hombre real, física, con carne y sangre, que enfrentó batallas, luchas espirituales y venció. Amén. Manteniendo su fe. Manteniendo su fe. Nosotros, como cristianos, como creyentes, cada uno de nosotros vamos a enfrentar luchas y batallas espirituales. Cada uno de nosotros. Y nosotros podemos tener inspiración leyendo de la vida de Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba aquí con nosotros, que fue un hombre en carne, amén, carne y sangre. Dejó su divinidad en los cielos y tomó un cuerpo física, era hombre completamente, y esa es la inspiración para nosotros. Amén. Dios muchas veces nos habla a nosotros cuando estamos pasando en batallas, en luchas. Cuando nosotros estamos lastimados, cuando nosotros estamos batallando, muchas veces Dios nos está hablando para ayudarnos para seguir adelante. Entonces, tenemos el ejemplo de Jesucristo. Vamos a empezar con Hebreos esta mañana 12, 2 a 6. Hebreos 12, 2 a 6. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansan ni se desaniman en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Padre Dios, te damos gracias, Señor, esta mañana, Señor, por su palabra. Señor, te damos gracias por tu presencia, la presencia del Espíritu Santo en este lugar, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana la emisión del Espíritu Santo, Señor, porque no tengo confianza en este carne, Señor, pero sí tengo confianza en el Espíritu de Dios que pertenece en mí, que vive en mí. Te doy toda la gloria, Señor, toda la honra, Señor, en este lugar, Señor. Y te pido, Señor, que hablas personalmente a cada uno de nosotros, Señor, y que ninguno de nosotros despedimos de este lugar el mismo que entramos. Te damos toda la gloria, toda la honra. El pueblo de Dios dice amén. Amén. ¿Cuándo es más difícil de creer? ¿Cuándo es más difícil para creer? Para algunos el fe es muy simple. El fe es muy simple, porque creciste en una casa cristiana y creciste aceptando que Jesucristo es real. Amén. Creciste conociendo la palabra de Dios. Toda su vida has
has escuchado de Jesucristo, sus parientes te llevaron a la iglesia y para muchos a tener fe, a creer, es simple porque toda su vida crecieron en eso. Pero voy a parar aquí. Si naciste en una familia cristiana, todavía necesitas nacer de nuevo. Amén. Todavía naciste como un pecador. Amén. Y todavía tienes que tener su relación personal con Jesucristo. Amén. Pero si naciste en esta atmósfera, a creer en las cosas de Dios es simple para usted porque es todo que tú has conocido en su vida. Tú conoces, con Dios las cosas van bien. Dios es bien, el diablo es malo. Amén. Y crees que Dios va a hacer un camino para usted. Un camino para usted. Ustedes conocen la historia de muchos de ustedes, no sé si todos, conocen la historia de mi hija Heidi, que creció en nuestra casa ya cuando ella nací. No, todavía cuando ella nací, nosotros todavía no fuimos enviados a pastorear, estábamos en la iglesia, pero ella crecí en la iglesia. Pero en su vida se desvió de las cosas de Dios hasta llegó a un tiempo que ella no creyó que Dios existía. O si Dios existía, que Dios se equivocó con la vida de ella. Pero ya ella ha regresado a las cosas de Dios, ya es una cristiana firme en su fe, pero ella siempre dice, si yo no tenía esa fundación, fundamento, yo nunca pudo regresar o conocer a Dios realmente. Amén. Entonces, por unos, la fe es simple, pero para los demás, para muchos, fe es una lucha. Amén. La fe es una lucha. Siempre tienen preguntas, siempre tienen dudas en lo que en realidad creen, y muchas veces las dudas entran sus pensamientos, especialmente cuando las cosas están duros. Amén. Cuando las cosas no van bien. Y luchan y tienen dudas en su fe. Porque la vida nunca es tan simple. Lo que estás escuchando el predicador predicar del púlpito. Entonces es más difícil para creer cuando estás escuchando algo, estás leyendo algo en la palabra de Dios, pero la vida es completamente diferente. Amén. Amén. ¿Cómo vas a reaccionar cuando su fe está probada? Amén. El pastor está predicando sobre el diezmo y las ofrendas, y la convicción del Espíritu Santo cae sobre su corazón y tomas la decisión: yo voy a empezar a diezmar, yo voy a empezar a dar ofrendas cada servicio, y estás firme, tomaste esa decisión y te levantas lunes, vas a trabajo, y el jefe dice: ya no tienes trabajo aquí. Señor, tú me dijiste, pruébame en esto, da su diezmo y yo te voy a cubrir, yo voy a abrir las ventanas del cielo, yo te voy a bendecir. Amén.
su fe está aprobada. Nosotros necesitamos reconocer que es más difícil a creer lo que estás escuchando, lo que estás leyendo, cuando las cosas no van en la manera que tú crees que van a ir. Amén. Entonces, nosotros necesitamos reconocer que Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, que es el primero de los que van a resucitar, es el ejemplo para nosotros. Hebreos 12, 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Amén. Jesucristo es el ejemplo para nosotros, pero Jesucristo luchó en esta vida. Luchó cuando estaba aquí en el carne. Las cosas fueron contra de él. Amén. Amén. Entonces Jesucristo conoció lo que era a luchar en la fe. Jesucristo conoció lo que era a luchar en la fe. Nosotros no podemos asumir que todo fue fácil para él. Amén. Nosotros a veces podemos hacer que Jesús es un personaje ficticio. Amén. Ficticio. Amén. Que las cosas no eran real. Todo era fácil para él. Nomás es una historia. Pero Jesucristo era completamente hombre. Amén. Jesucristo tomó asumió su cuerpo y se dejó su divinidad en los cielos, y Jesucristo era completamente carne, Amén. humano. Amén. Jesucristo conoció lo que era a tener ira, a tener hambre y las luchas de la vida. Las luchas de la vida. Nosotros leyendo la palabra de Dios, nosotros podemos ver que muchas veces Jesucristo estaba luchando. Amén. Amén. Hebreos 2:18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Gloria al Señor. Entonces Jesucristo conoce las luchas de la vida de nosotros. Amén. Fue tentado como nosotros. Nosotros leemos que cuando él se ayunó por 40 días y fue el desierto, ya cuando acabó de ayunar, ¿quién lo estaba esperando? Satanás. El enemigo lo estaba esperándolo para tentarlo. ¿Y qué estaba tentando? Estaba tentando el carne de él. Mira, tienes mucho hambre. Tú tienes el poder para cambiar estas piernas a pan. Hazlo. Y Jesucristo, que su cuerpo tenía ese deseo para comer, estaba luchando, pero dijo, pero el hombre no vive solo por el pan, comida, pero vive por el palabra de Dios, con el palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, todas las tentaciones de Jesucristo fueron a tentar su carne,
tentar su carne. Yo te voy a dar, yo te voy a hacerte famoso en todo el mundo si nomás inclina su rodilla a mí. Entonces, pero en toda esta tentación, Jesucristo que se cayó sobre la palabra. Amén. Dios dice, la palabra dice. También cuando estaba acercando la cruz, sus seguidores, sus discípulos iban a abandonarlo. Las personas que Él vino para morir para ellos, para pagar el precio del pecado, ya era el tiempo para ir a la cruz y todos lo iban a abandonar. Amén. Juan 6, 66 y 67. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Yo creo que Jesucristo no nomás estaba preguntando una pregunta, pero viendo que cuando empezó a decir: yo voy a ir a morir, yo voy a morir, yo voy a resucitar en el tercer día, y empezaron los discípulos que lo estaban siguiendo, cuando estaban dando pan y peces, tenían alegría, estaban muy complacidos, pero ya hablando que yo voy a morir, yo voy a resucitar en el tercer día, que pues, si vas a morir no vas a dar más pan. Chao con usted. Y viendo eso, yo creo que Jesucristo estaba frustrado, y también viendo sus 12 discípulos, y ustedes también van a ir frustrado. Jesucristo también se luchó con la cruz, entrando el jardín de Getsemaní, orando hasta sangre que estaba cayendo y diciendo: si esta copa puede pasar de mí, déjalo pasar, pero no mi voluntad, pero su voluntad. Amén. En humanidad de Cristo no es más evidente, no podemos encontrar un lugar más evidente de humanidad de Cristo que el jardín de Getsemaní, que estaba angustiado a obedecer o escapar. A obedecer o escapar. Muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero nosotros no pensamos en verdad que está pasando. Que ahí está pidiendo a sus discípulos: ayúdame a orar, y fue a orar hasta sangre está cayendo, y regresa y sus discípulos están dormidos. Yo creo que mucha frustración. No pudiste luchar conmigo, no pudiste orar conmigo por una hora. Aquí podemos ver la evidencia de su humanidad, que estaba luchando. Si este poco puede pasar, déjalo pasar, pero si no, su voluntad, no mi voluntad. Amén. Cuando vieron a cogerlo, arrestarlo, pudo llamar los ángeles para protegerlo, pero dijo que no. Cuando Pilato estaba enfrentándolo con unas palabras, Pilato pudo soltarlo, pero él
sin hablar. Llegando a la crucificación, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Pero él siguió adelante. Amén. Fe, creyendo en el plan y el propósito de Dios. En cada lucha, Jesucristo mantuvo. Jesucristo mantuvo su fe. Amén. En cada lucha, Él confió en la palabra. Él era el palabra vivo, pero Él confió en la palabra de su Padre. Amén. Él estaba siempre en comunicación con su Padre. Y Él nunca se negó de las decisiones duras que necesitaba tomar. Amén. Todo esto en su carne. Todo esto para ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Que nosotros, Jesucristo se mantuvo su fe en todas estas luchas y fue ejemplo para nosotros. Amén. Hebreos 12:4. Porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han desistido hasta el punto de derramar sangre. Nosotros alejamos muy rápido. Nosotros desanimamos muy rápido. Las cosas se ponen duros y nosotros, yo no tengo fe para seguir. Dios, esto no es su promesa. Dios, ¿por qué me estás dejando pasar en estas tentaciones? ¿Por qué me estás dejando pasar en estas cosas? Porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Amén. Nosotros necesitamos conocer que si nosotros mantenemos fe en los tiempos duros, que nosotros vamos a vencer, porque Jesucristo ya venció el pecado para nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde luchamos en nuestro camino? ¿Dónde luchamos en nuestro camino? En el primer lugar donde nosotros luchamos es en las decisiones de moralidad. Amén. Amén. Hacer el bien es duro. Amén. Hacer el bien es duro, porque la gente que tú amas, ellos pueden estar en contra de ti. Amén. Yo me recuerdo el primer vez que yo necesitaba tomar estar firme en una decisión. Era el primer cumpleaños de mi hija mayor. Lo vamos a tener una fiesta para mi hija mayor. Iba a cumplir su primer cumpleaños y íbamos a tener una fiesta. Y ustedes saben qué pasa. Es una fiesta para los niños, pero los adultos llegan y empiezan a emborracharse. Es una fiesta para niños. Y sale y termina con peleas, termina con borrachos, termina con caos. Amén. Amén. Y yo me acuerdo que nosotros tomamos la decisión, ya somos cristianos, no, nosotros no dejamos el alcohol ya, pero yo sé que mi familia no ha dejado el alcohol y estamos invitando familias, estamos invitando gente de la iglesia y mi, ¿cómo se dice? Brother-in-law, cuñado. Mi cuñado de unos de mis hermanas
yo veo que estamos preparados ahí a la casa preparado y estoy viendo que quién va a llegar y mi hermana y su esposo, cuñado, llegan y mi hermana estaciona el carro afuera, mi hermana sale y yo estoy viendo que mi cuñado está sacando algo del carro, cerveza. Yo fui afuera, perdón, pero no vamos a tener cerveza en este día. Duro para decirlo, pero me respetó, lo puso atrás y yo no tenía que decir a nadie más, porque cuando estaban llegando la otra familia, él estaba parado ahí. No te van a dejar entrar con cerveza. Duro. Amén. Pero nosotros necesitamos tomar esas decisiones. Que nosotros vamos a representar a Cristo. Amén. Que vamos a tomar decisiones que son duros a veces, que la familia va a estar en contra con nosotros. Te va a costar. Porque de ese tiempo empezaron a rechazarnos. No nos invitaron a las fiestas. Porque no queremos los aleluyas aquí, destorbándonos cuando nosotros queremos emborracharnos. Amén. Amén. Y a lo mejor inmediatamente no te vas a sentir feliz. Pero a tomar una decisión, a vivir juicio, puede ser duro. Amén. Amén. Nosotros necesitamos aprender a no hacer lo que siente bien a esta carne, pero a cumplir lo que Dios dice. Amén. 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 También nosotros luchamos en nuestra fe con los eventos de la vida. Ya hablé de perder un trabajo. ¿Qué hacemos cuando perdemos un trabajo? Somos cristianos, confiando en Dios, trabajamos duro, trabajamos y damos todo en el trabajo, pero nos dejan ir. ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto, Dios? Yo estoy fiel con usted, yo estoy representando como un hijo de Dios en mi trabajo. ¿Por qué me dejaron ir? Amén. A lo mejor su matrimonio, estás luchando en su matrimonio, tienes problemas en la familia. Vas a seguir adelante, vas a mantener su fe. Para los jóvenes, usted está en el colegio y tú sientes esa presión, sientes esa presión para conformarse a lo que hace en este mundo. Sientes presión a hablar en una manera que no debes hablar, a vestir en una manera que no debes de vestir, hacer cosas que no debes hacer porque tú eres un cristiano. Sientes esa presión, pero todavía no has desestado hasta derramar sangre. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando hay enfermedad o hay muerte? Alguien se muere en su familia. Dios, ¿por qué no me sanas? Dios, ¿por qué dejaste morir esta persona en mi familia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a luchar? Amén. ¿Vamos a alejarnos o vamos a seguir adelante?
A lo mejor estás luchando espiritualmente. Estás luchando espiritualmente. Sus oraciones, siente que sus oraciones, nunca Dios está respondiendo a sus oraciones. Nunca estás de que Dios no está respondiendo a sus oraciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir adelante? ¿Qué piensas cuando sientes que Dios está distante de usted? Que Dios no te está hablando. Sientes aislado. Nosotros necesitamos conocer que Dios nos ama hasta que no le hace que nosotros no sentimos que Dios nos ama. Amén. Amén. Hebreos 12, 5 a 6. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimas al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Amén. Dios usa cosas para disciplinar a nosotros, para ayudarnos a seguir adelante. Amén. Amén. Jesucristo fue a la cruz, ¿para qué? Para pagar el precio, en disciplina del Señor. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros, amén. Amén. Nosotros necesitamos reconocer que Jesucristo dio todo para nosotros y mantuvo su fe en toda tentación, en toda oscuridad. Amén. Y fue el ejemplo para nosotros. Amén. Yo he aprendido que a veces el predicador dice, pues Dios te va a bendecir, Dios te va a mejorar su vida, sus problemas se van a ir. Pero eso es mentira. Amén. Yo creo que cuando nosotros entregamos a Cristo, que los problemas de la vida están más intensos, se intensifican, sí, cuando nosotros somos cristianos. Amén. Porque estamos en contra de este mundo. Amén. Entonces, el cruz que Jesucristo cargó y el cruz que nosotros necesitamos cargar es para enseñarnos algo. Amén. Amén. Voy a cerrar con esta historia. Un americano de negocio se fue a Europa a ver un drama que se llama un drama de pasión, que es un drama de crucificación de Jesucristo. Y es muy famoso en toda Europa. Y después del drama, del show, este señor tuvo la oportunidad a hablar con el persona que era Protagonista. ¿cómo? El protagonista. El artista que era Jesucristo. El protagonista. Protagonista. El principal. El principal, el protagonista que... Amén. Entonces habló con él después del show, después del drama, y quería tomar una foto con el cruz que usaba. Y dijo a su esposa, voy a tomar una foto, voy a levantar el cruz. Y fue a levantar el cruz. Y no pudo levantarlo. Entonces preguntó
protagonista, el persona. Y dijo, yo no entiendo por qué el cruz está tan pesado. Yo creí que era algo para el drama. Y él dijo, si yo no puedo, si yo no siento el peso del cruz, yo no puedo hacer el parto. Yo no puedo enseñar el sufrimiento de Jesucristo. Nosotros necesitamos conocer, sí, que Jesucristo vino a bendecir, a darnos una mejor vida, pero no hay garantías que nosotros no vamos a cargar el cruz. Amén. Entonces, muy rápido, 4 cosas para mantener nuestra fe en los tiempos oscuros. Y cuando ustedes oyen 4 cosas, oyen 20 más minutos. No, dame 2 minutos. Amén. 4 cosas para mantener nuestra fe en los tiempos oscuros. Nosotros necesitamos conocer y amar a Dios cuando las cosas van bien. Amén. Cuando las cosas van bien, nosotros necesitamos acercarnos más a Dios. Amén. No decir, las cosas van bien, voy a alejarme de Dios. O yo no necesito estar tan cerca a Dios. Nosotros necesitamos conocer, mantener ese conocimiento de Dios cuando las cosas van bien. Necesitamos estar acercándonos más cuando las cosas están bien. Amén. Nosotros necesitamos tener fuertes amigos o hermanos o hermanas cristianos en la iglesia que tienen un testimonio, que han pasado cosas que pueden ayudar a nosotros. Amén. Nosotros, tercero, necesitamos tener convicciones de moralidad que no cambian con la sociedad. Entonces nosotros necesitamos ser fiel siguiendo la palabra de Dios. Amén. Viviendo, manteniendo el comportamiento de un cristiano. Y el 4, necesitamos entender que la voz de Dios muchas veces es una voz pequeña. Amén. Dios no nos grita a nosotros, ¡páralo! No, Dios, no debes hacer eso. El voz de Dios que nos da esa convicción es un Dios, es un voz pequeño pero fuerte. Amén. Amén. Que todo rostro inclinado y todo ojo cerrado. Amén. Gloria al Señor. Amén. En un momento